Por cierto, olvidé presentarme. Mi nombre es Héctor Velasco Shine, detective independiente. Muchas felicidades por la serie y por todo el trabajo que han puesto en ella. Gracias. ¿Cómo te sientes? Bien, muy emocionado de ya por fin poderlo compartir. Creo que es un proyecto que nos emociona mucho a todos los que lo hicimos porque es como una gran apuesta, ¿no? Es de las series más grandes que ha hecho Netflix en Latinoamérica, ¿no? Es un nuevo formato donde son 3 episodios nada más y cada episodio es como una película o como una especie de como un buen libro que no puedes parar de leer, ¿no? Y estás todo el tiempo tratando de resolver el misterio, ¿no? El thriller de la mano de Velasco Arán, ¿no? Que es este detective. Entonces, nada, eso por fin emocionado de que la gente lo pueda ver. Hacer la vida un infierno, detective. Esta serie está situada en otra época, en otro contexto, en un México distinto. ¿Cómo fue la experiencia de volver a un México que ya no existe? Uy, fue muy bonito, fue muy nostálgico. La primera vez que me puse la máscara, pues, de Velasco Arán, ¿no? Ya sabes, las patillas, los pantalones acampanados, las chamarras de piel, cuando te pones encima los 70s, ¿no? Y me vi en el espejo la primera vez, se me puso la piel chinita porque fue como, ah, claro, soy mi papá, ¿no? O sea, sí era mi papá antes de tenerme, ¿no? A finales de los 70s. Y es, pues eso, muy lindo poder también imaginar la ciudad, imaginar el Distrito Federal de esa época. Hay muchas cosas que ahí siguen, ¿no? Y que están bastante bien conservadas, otras que se han ido, ¿no? Pero es muy bonito jugar a los 70s. Los 70s es sin duda una de las décadas más lindas, o al menos a mí me hubiera encantado vivir ahí, ¿no? Había como un gran despertar creativo, un despertar sexual por todos lados, había como mucha ignorancia también de las consecuencias de ciertas acciones, ¿no? Y demás, pero era un momento muy interesante, ¿no? De todo, de las industrias creativas, de la moda y la música también. Entonces jugar a eso de lunes a viernes mientras filmaba Velasco Arán era muy bonito. Cuando me tocaba quitarme la máscara de Velasco Arán era miserable porque sí, no quería, porque me veía en el espejo disfrazado de los 2020 y era de en qué momento perdimos toda la onda, ¿no? Que tenía esta época, ¿no? Atrapar a un cabrón tan inteligente no es cosa fácil. Oye, justo mencionabas a la Ciudad de México, yo creo que tiene un papel muy importante, incluso se vuelve un personaje dentro de la serie. ¿Por qué crees que es necesario que se haga este énfasis en todas estas áreas de la Ciudad de México? Pues porque como bien dices, el Distrito Federal o la Ciudad de México es un personaje más en Velasco Arán y porque el talento de Velasco Arán es justamente, no es como Sherlock Holmes, ¿no? Que Sherlock Holmes ve y dice, tus zapatos los compraste en esta tienda, esa camisa es de tal año, los aretes que traes te los regaló tu mamá, ¿por qué? No sé qué, ¿no? Velasco Arán, su talento tiene que ver con saber navegar las tribus urbanas de la ciudad, ¿no? Hacerse pasar por uno más, entender cómo funcionan, ¿no? Los distintos barrios de la ciudad y pues justamente es como una gran carta de amor a la Ciudad de México. Claro. Oye, y si tu personaje se trasladara a la época actual, ¿qué impresión crees que tendría? Estaría muy encabronado, yo creo. Estaría muy enojado de ver que los mismos problemas a finales de los 70s son los mismos ahora, pero ahora son más graves, ¿no? Y son más urgentes de resolver, ¿no? Todo el tema de la corrupción, la inseguridad, la injusticia, ¿no? Sí, creo que eso, estaría muy decepcionado. Hay un episodio, hay una línea en el episodio 2 donde él dice que eh, se necesitan legiones de ciudadanos que despierten para hacer un cambio, ¿no? Y pues seguimos esperando, ¿no? Esas legiones. Quiero contratar sus servicios. La mayoría cree que en una ciudad como el DF la cosa está jodida. Oye, y Velasco Arán es un personaje muy con un humor negro, muy chilango. ¿Cómo fue que creaste a tu personaje? ¿Cómo fue este proceso? ¿En quién te inspiraste? Pues era como un proceso de muchos frentes, ¿no? Por un lado era como empaparme de todo el tema de cine negro otra vez, ¿no? De la mano de Ernesto Contreras, el director, que me ayudó mucho con ciertas referencias. Había que ver obviamente todo otra vez, ¿no? Chinatown, LA Confidential, Llámenme Mike, que es como una película de culto mexicana que hay ciertas cosas que no han envejecido muy bien, pero que es una gran referencia sobre este universo, ¿no? Y por otro lado, creo que es muy bonito cuando
como actor puedes hacer un personaje que está basado en una obra literaria tan extensa, ¿no? Velasco Arana son 9 o 10 libros de Paco Ignacio, entonces hay pistas por todos lados, ¿no? De cómo habla, de cómo piensa, de cómo ve ciertas cosas, ¿no? Cómo es su sexualidad también es muy interesante. Es que no quiero hacer spoilers, pero bueno, hay muchas cosas muy características, ¿no? Creo que lo único que no estaba en la receta de cocina para hacer a Velasco Arana era el tema de la voz, que para mí era muy importante, ¿no? Como Velasco Arana tiene que ser la personificación de lo chilango y pues la voz es importantísima, ¿no? Entonces no se podía que hablara como un actor del 2022, ¿no? Entonces tuve que ver muchas películas de los 70s, no me sirvieron mucho porque el estilo es muy teatral, pero bueno, por ahí encontré redescubrí a don Héctor Bonilla, que desde muy joven era una bala y era muy orgánico, entonces de ahí le robé ciertas cosas, vi muchas entrevistas de escritores mexicanos de la época, escuché muchos comerciales de radio de la época también, como para entender ciertas cosas y empaparte de eso y que surgiera ahí este personaje. Y me hice detective. No veo casos de infidelidad. Pues porque no, ya, fíjese. Oye, ¿y qué crees que se necesita para ser un detective en la Ciudad de México actual? Muchos huevos, para empezar. Sí, yo... pues eso, como no tenerle... Ahora sí que, como dice Velasco Arana, no achicarse, ¿no? Ante el conflicto, ser muy creativo, ¿no? Ser muy observador. No sé, creo que hay una cosa como de ingenuidad también, ¿no? Creo que es lo que pasa con Velasco Arana, ¿no? Yo siempre lo vi como un Velasco Arana Begins, ¿no? O como el origen de Velasco Arana, porque este personaje que tenemos en el imaginario colectivo de este detective inquebrantable, tosco, ¿no? Rudo, que hemos visto, que hemos imaginado, pues no era el personaje que me interesaba ser a mí me interesaba ser el ingeniero que se va convirtiendo en eso, ¿no? Y hay mucha ingenuidad, ¿no? Empiezas a tratar de resolver un problema y vas contra un enemigo, pero te das cuenta que el enemigo que pensabas que era el villano en realidad solamente está trabajando para alguien más poderoso y él está trabajando para alguien que debería estar protegiéndote, ¿no? Que es la realidad de nuestro país todo el tiempo, ¿no? Entonces es difícil.